Bueno, muy buenas. Mientras habilitamos la presentación, saludo fraternal al Sindicato de Educadores de Santander, a la Junta Departamental, un saludo y un agradecimiento por este espacio y con el profe Willy Carmona, que hace parte del Comité de Política Educativa, de la Comisión de Política Educativa de PECODE. Estaremos presentando los avances de este proceso de reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, proceso en el cual PECODE tiene, digamos, un rol y un liderazgo central, no solamente en el marco de la lucha que se ha dado para que en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo tengamos hoy la Comisión de Alto Nivel y la posibilidad de avanzar en una reforma constitucional, sino también en los espacios que se han desarrollado con el Ministerio del Interior principalmente, que ha liderado esos espacios con diferentes federaciones, los ponentes del proyecto de acto legislativo que actualmente cursa, y pues allí hemos venido poniendo como los puntos y los aspectos que se han discutido en el marco del Comité Ejecutivo y que han sido parte de la lucha histórica de FECODE, tanto en la resistencia de los dos actos legislativos 01 y 04, como en las propuestas que se han venido construyendo y que han sido un acumulado, digamos, de comprensiones y de Mm. eh, propuestas. ¿Me están escuchando bien? Ahí, ya, Sí, creo que ya estoy proyectando. Ahí se ve sí, la yo te proyección. escucho bien. Listos. Entonces, bueno, digamos, vamos a hacer la presentación en conjunto con el profe Willy. Eh, Voy a ahondar en algunos temas relacionados con la situación de financiación de la educación, en qué estamos, qué es lo que viene pasando con el SGP, cómo se proyecta sin reforma la situación del Sistema General de Participaciones, comentarles, digamos, los acuerdos, un poco hacer un balance, ya lo hemos venido planteando sobre la mesa sectorial de educación de la Comisión de Alto Nivel, los acuerdos que allí se construyeron en términos de financiación y finalmente comentar el avance y el proceso que se ha venido adelantando en términos de esos acuerdos y este diálogo frente al proyecto de acto legislativo que actualmente cursa y va para quinto debate en el Congreso de la República y, digamos, los puntos que allí se han puesto en parte FECO de los acuerdos que se ha construido y cómo estamos hoy en ese punto. Entonces, pues arrancar, digamos, con la situación de la financiación en particular, como lo mencionaban al inicio de este espacio, eh, la columna vertebral de la financiación de la educación preescolar básica y media es el Sistema General de Participaciones, representa el 70% con más de los recursos que hoy se disponen para financiar esta educación y pues lo que hemos venido evidenciando es que año a año se ha profundizado un déficit corriente, o sea, un déficit entre las apropiaciones, los recursos que se giran de CGP y los gastos que se sufragan allí con estos recursos. Ese déficit tiene varios orígenes, varios factores que lo explican. El primero tiene que ver con el hecho de que a partir de 2017 deja de funcionar, operar el parágrafo transitorio que garantizaba un porcentaje 1,8 para educación adicional, que si bien no era acumulable, son unos recursos significativos que a partir de 2017 comienzan a generar un déficit en el sistema. Por otro lado, también el comportamiento de los ingresos corrientes de la nación. Hay que decir que la fórmula o el crecimiento del SGP está pegado a los ingresos corrientes, o sea, está vinculado a los ingresos corrientes de la nación y la economía colombiana venía presentando más bien, entre el periodo de 2017 a antes de la pandemia una desaceleración, es decir, antes de la pandemia ya venía haciendo aguas el modelo de desarrollo extractivista dominante en Colombia y eso se veía reflejado tanto en la actividad económica como en los ingresos corrientes que están soportados en los tributos, o sea, en los impuestos que se pagan. Y claro está, uno de sus principales determinantes es qué tanto, cómo avanza la actividad económica. Entonces,
ese efecto de la economía, ese efecto sobre los ingresos corrientes, sumado a un aspecto también aquí clave y es que en el último periodo, principalmente el periodo del gobierno Duque, pues lo que vamos a tener es una serie de reformas tributarias, final de Santos Duque, que deterioran la tributación, principalmente beneficios económicos o beneficios tributarios a ciertos sectores de la economía y eso va a deteriorar también la tributación y por lo tanto el crecimiento de los ingresos corrientes. Esa suma de factores lo que nos va a llevar es que el crecimiento del SGP no permita sufragar y financiar los gastos que están asociados al mismo. Y como ven, desde 2017 a 2023, y ya cuando entra pandemia, pues la financiación y la desfinanciación y el déficit cada vez es mayor. ¿Cómo se resuelve esto año a año? Pues se resuelve desfinanciando otros rubros, se resuelve con un préstamo al FOMPED que a precios de hoy asciende a más de 3 billones de pesos, o sea, precios constantes que se deben devolver en las siguientes vigencias. Entonces ahí hay un déficit que se acumuló y que actualmente estamos financiando con una parte de lo que se transfiere. Este año, este año fueron 200.000 millones de pesos, el otro año también. Entonces esa es una situación que se va acumulando. Lo otro tiene que ver con los recursos que no se comprometen, que afectan principalmente a entidades territoriales que no tienen muchas veces las suficientes capacidades y que allí terminan siendo comprometidos en esta desfinanciación. Y finalmente, el aplazamiento de los aportes de FOMAC entre vigencias que permitieran cerrar, digamos, esta situación y eso nos lleva a que para el año 2024, a pesar de que tenemos un crecimiento significativo de el Sistema General de Participaciones en cerca de 9 billones, pues no se logren sufragar esos gastos y que sigamos con un déficit allí, digamos, acumulado. Entonces, un déficit que año a año se acumula, un déficit que a pesar de ello, de todas maneras, es importante tener en cuenta esto, los años 2025, 2024, 2025, 2026 se viene presentando un incremento importante de los recursos del Sistema General de Participaciones. Eh, Eso permitiría, digamos, en algún sentido, ir cerrando ese déficit corriente. Ojo, es un déficit corriente, no es un tema estructural. No estamos cerrando con las condiciones que tenemos hoy en la educación preescolar básica y media la financiación. Sin embargo, vienen 3 años, tenemos 3 años donde el crecimiento del SGP ha sido importante y eso se explica, ya les voy a mostrar por qué. Se explica en parte por el efecto que generó el crecimiento económico después de pandemia, el efecto que generó una reforma tributaria que aumentó los tributos y los ingresos corrientes de la nación y que por lo tanto en la fórmula que tenemos vigente permitió que estos años 2024, 2025, 2026 y algo 2027 podamos tener un crecimiento importante. Pasamos de 2023 de 54.9 billones del SGP total a 70 billones este año, a 82 el próximo año. Y para educación, pues tenemos un incremento de 9 billones aproximadamente 2023-2024 a 46 billones para 2025 y se proyecta, esto es una proyección, no hay que decirlo, esto es indicativo, es decir, es una proyección a partir de el marco fiscal, estaremos alrededor de 53.5 billones en 2026. Eso significa de todas maneras que en términos reales hay un crecimiento significativo y que permitiría, por lo menos en estos años que vienen, ir cerrando ya este déficit corriente, pero ya los voy a mostrar, son insuficientes en el marco de lo que ha planteado FECODE, que es el cierre de las brechas estructurales y la garantía del derecho fundamental a la educación. Actualmente la fórmula vigente en la Constitución, en el artículo 357, es que el Sistema General de Participaciones se crece de acuerdo con el promedio de los últimos, de la variación porcentual de cuánto cambia año a año de los últimos, durante los últimos durante los 4 años anteriores. Ustedes en la gráfica que les estoy mostrando van a ver dos series. Una es el crecimiento anual de los ingresos corrientes de la nación. Entonces aquí viene el efecto que yo les estaba contando. Digamos, un crecimiento en 2019 de 15%, un poco un efecto de medio recuperación que se tiene allí después de unos años, digamos, bastante duros que se presentaron. Una caída en 2020, producto de la pandemia, estamos ubicándonos alrededor del 13% cae en la pandemia, y después viene el efecto rebote. ¿Cómo así el efecto rebote? Se recupera la actividad económica,
se recupera con ello parte de la tributación y eso lleva a que tengamos un crecimiento del 24%, ¿cierto? Más o menos. Después, también hay un efecto que se mantiene, digamos, en ese rebote de la actividad económica 2021 y 2022 y entra la reforma tributaria. Si se dan cuenta, estos 3 años, 2021, 2022 y 2023, los ingresos corrientes crecen por encima del 20%, por encima del 20%. ¿Qué pasa cuando nosotros calculamos el promedio? O sea, calculamos el promedio de estos años, incluido la pandemia. Entonces, en 2023 nos da un crecimiento del SGP del 15%. Eso es bastante, digamos, bastante importante y eso explica por qué desde 2023-2024 va a ir creciendo el SGP. Miren, 2024 se ubica al orden del 16%, en 2025 al orden del 19%, entonces lo que estamos evidenciando es que el próximo año el SGP va a ser de 82 billones de pesos, pero si se dan cuenta, con el tiempo, ya estos años de rebote y de impacto de la reforma tributaria ya se van a ir matizando. Qué vamos a enfrentar entonces hacia adelante? Que el crecimiento ya no va a ser, miren acá cómo estamos, del SGP de alrededor del 16%, sino que se va a ubicar sobre el 7%. ¿Qué pasa allí? Si calculamos y proyectamos los ascensos, las reubicaciones, la nivelación y las diferentes, digamos, el cumplimiento de los diferentes acuerdos de FECODE, que FECODE ha hecho con el gobierno nacional, más el incremento general que tienen varios de los rubros o componentes de la financiación de la educación, estamos hablando de que más o menos año a año se requieren crecimientos por encima del 8%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que contar inflación más los puntos adicionales que implica el crecimiento de todos estos factores. Si el SGP crece por debajo del 8%, en promedio, lo que vamos a enfrentar es una situación de desfinanciación en el futuro, que es lo que se proyectaría en este caso. Es decir, si se dan cuenta, estos 3 años van, hay una mejora, digamos, efecto de estos cambios que hay acá, pero con el tiempo, pues esto va a tiende a desacelerar el crecimiento del SGP y a ubicarse alrededor de el 6,5 a 7%, o sea, por debajo de lo que les estoy contando. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente después del año 2028 comencemos otra vez a tener que enfrentar situaciones de déficit corriente en el sistema general de participaciones si no se hace una reforma constitucional al sistema general. Ahí viene un punto entonces, es que no solamente no cerramos brechas estructurales, sino que posiblemente como se proyectan actualmente en el marco fiscal de mediano plazo, después de 2028, comencemos a tener otra vez situaciones de déficit corriente, es decir, a deteriorar todavía más las condiciones de posibilidad, las condiciones materiales para la garantía del derecho fundamental a la educación. Entonces, ese es un primer elemento y un primer mensaje, y es si bien estos 3 años hay un crecimiento importante de los recursos del SGP, en el mediano y largo plazo podemos otra vez seguir enfrentando no solamente el cierre, no solo el cierre de brechas, sino una situación de déficit en la financiación, en particular en lo que respecta al sistema general de participaciones. Esto que nos muestra que es un imperativo, una reforma constitucional, que es un imperativo poder avanzar en ese crecimiento, digamos, el sistema general de participaciones para cerrar el déficit corriente, pero también avanzar en las brechas estructurales y en la garantía fundamental del derecho a la educación. Hicimos un trabajo, entonces eso es un primer elemento. El primer elemento es el contexto y las proyecciones macroeconómicas de qué pasa si no tenemos reforma a el SGP. Ahora, la reforma al SGP, la propuesta que construyó FECODE, es una propuesta además que tiene un soporte técnico y político, que es el que ha marcado el trabajo técnico que hacemos nosotros, pero que ha sido las orientaciones del magisterio colombiano, de cómo avanzamos hacia una canasta y una financiación de no de lo que tenemos hoy, de cerrar el déficit corriente, sino de las brechas estructurales. ¿Cuáles brechas? La brecha de acceso, la brecha que se reconoce hoy, es importante en particular en los territorios donde históricamente presentado mayor exclusión y mayor pobreza. Eh, hay una brecha de infraestructura que asciende a más de 100 billones de pesos, tanto en el mejoramiento como en la construcción de infraestructura, una brecha importante de relaciones técnicas, no solamente, y que es fundamental la del tamaño de clase y la de las relaciones estudiantes docentes, sino también
otras relaciones como el número de administrativos y el número de orientadores docentes y el número y la posibilidad de tener otro talento humano no docente, pero que es fundamental en los procesos y en el desarrollo del trabajo educativo, del trabajo pedagógico. Y esas brechas estructurales también se manifiestan en una canasta para el estudiante, en unos temas de gratuidad que son fundamentales y obviamente cómo se manifiesta en las diferencias urbano-rurales que ya estaba comentándoles. Entonces, uno de los acuerdos fundamentales que se construyeron durante más de 30 sesiones en la que participó pues, la Comisión de Política Educativa de FECODE y participaron diferentes actores, entre ellos las federaciones de municipios, departamentos, ciudades capitales, Ministerio de Educación, que lidera esa mesa sectorial de educación. Es importante señalar que esta mesa sectorial de educación hace parte de la Comisión de Alto Nivel. La Comisión de Alto Nivel tiene tres mesas sectoriales, una de educación, una de salud, una de agua potable y saneamiento básico. Y en la mesa de educación pues participan, además de estos actores, participó el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Y en este espacio pues construimos una canasta educativa que financiara la garantía del derecho fundamental y el cierre de brechas. Cada una de esas brechas queda contenida en estos componentes de la canasta: componente de talento humano, con condiciones dignas, ambientes de aprendizaje, estudiante, componente ahí nodal, digamos, en que hemos construido la administración del sistema. Y sobre esto hay un acuerdo muy importante, y es que aquí está la base de la estructura de financiación que requiere la garantía del derecho y que se requiere proyectar hacia los siguientes años en el marco de esta reforma constitucional. En ninguno de los espacios, incluidos los espacios que se han venido desarrollando con los ponentes, digamos, del acto legislativo, se ha puesto en cuestión, sino se ha reconocido que aquí hay una propuesta y una estructura de financiación de esta garantía del derecho y de esta canasta educativa, y esto ha sido un elemento fundamental que nos ha permitido poner también varios de los puntos que había planteado en ese acumulado que lleva de este trabajo de reforma al sistema general de participaciones. Ahí pues no me voy a tener demasiado. Quiero contarles pues que allí se llegó a que tenemos que pasar de una canasta hoy que suma todos los rubros de 6 millones de pesos por estudiante a precios de 2023 a una canasta de 14.2 millones de pesos, de 14 millones 200 mil pesos por estudiante en 2037, una canasta que en términos reales eso implica más que duplicar la canasta educativa que tenemos hoy, que incorpore varios componentes, entre ellos el cierre de brechas de relaciones técnicas, de infraestructura educativa, pero además que incluya elementos como auxiliar pedagógico, orientador en preescolar, enfermería escolar, dotación de equipos tecnológicos, costo de necesidades educativas especiales. Y allí digamos que hay una propuesta y un acuerdo muy importante alrededor de esta canasta. ¿Qué nos implica esta canasta? Pues esta canasta nos implica llegar a una financiación hoy que tenemos de 45 billones de pesos de todo, o sea, sumando todo, sumando SGP y sumando los demás, lo que aportan las entidades territoriales, los recursos que vienen de otras entidades del gobierno nacional, a pasar de 45 a 117 billones de pesos. Ese es como la ruta, la proyección, y eso pues requiere pues una reforma que nos lleve hacia aumentar la participación que tiene el SGP de los ingresos corrientes de la nación y también de aumentar la participación del gasto público en preescolar básica y media como porcentaje del PIB. Ese es como digamos, el objetivo, lo que la mesa sectorial ha acordado en un informe, digamos, final que se radicó en la comisión de alto nivel en el mes de mayo. Sale este informe de la mesa sectorial cumpliendo el cronograma y los tiempos establecidos. Digamos que allí el trabajo ha sido riguroso, pero además ha sido en los tiempos que se han establecido en términos del cronograma que estableció la comisión de alto nivel. El comité ejecutivo de FECODE y la Comisión de Política Educativa solicitó una reunión una vez radicado este proyecto con el director, en ese momento ya posicionado, Alexander López, el ministro de Hacienda, manifestó la necesidad de la citación de la Comisión de Alto Nivel. Se citó una comisión de alto nivel donde se llevaron los resultados de la mesa sectorial. FECODE llevó una propuesta, entonces aquí es importante cómo vamos avanzando y poniendo pasos. Entonces FECODE pone una propuesta en la comisión de alto nivel de cómo se traduce esto en un articulado, poniendo los elementos centrales y nodales sobre
financiación de no solo el servicio, sino el derecho, y poniendo también allí una propuesta de fórmula de crecimiento. Y de allí queda un compromiso hay una propuesta también que surge con Fedepartamentos, no solamente incluyendo educación, sino otros sectores. Allí comenzamos un diálogo con Confederación de Departamentos, y es importante mencionar que en este periodo entra también, se posiciona el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y pone en la agenda del Acuerdo Nacional la reforma constitucional al SGP, y pone de manifiesto que ya tenemos un proyecto de acto legislativo, dice él, que pues, fue impulsado también por la iniciativa, digamos, el partido en ese momento en marcha, y con otros autores, que ya ha cursado 4 debates, que viene a dar la segunda vuelta y que tendrá que hacerla en este semestre. Y allí pues pone de manifiesto la posibilidad de que exista y se construya un acuerdo o unos acuerdos alrededor ya del trabajo que ha hecho FECODE en la marco y la mesa sectorial y los acuerdos que allí se han construido, y que puedan derivar, digamos, en la ponencia del quinto debate. Es ahí donde entra, digamos, el trabajo que hemos venido haciendo y acompañando. En mi caso, yo apoyo, digamos, técnicamente allí estos espacios, en los cuales pues participan también varios de los actores que estaban en la mesa sectorial, y en la cual pues hay un diálogo alrededor de varios puntos allí. Entonces aquí, digamos, quiero contarles, entonces ya les he contado que estamos financiación, el informe de la mesa sectorial, qué ha pasado con ese informe de la mesa sectorial, las propuestas que se han venido llevando, y aquí, digamos, viene un tema, como les comentaba, y es estos espacios técnicos, estas mesas técnicas que se han venido construyendo, estas mesas también de acuerdos ya, no solamente con los actores ya que estaban en la mesa sectorial, como Federación de Departamentos, Federación de Municipios, Asocapitales, sino también pues allí participa ahora el Ministerio del Interior. En algunas de las sesiones también ha estado el Ministerio de Educación, y los ponentes, y aquí es muy importante, han participado los ponentes de este proyecto de acto legislativo. Como les comentaba, este proyecto de acto legislativo ha cursado 4 debates. Sobre ese proyecto de acto legislativo, FECODE ha planteado una serie de consideraciones que se debían tener en cuenta, y ajustes y cambios frente a la discusión que ya se venía construyendo en el sentido de transformar este informe de la mesa sectorial en un acto legislativo, en un articulado, y también obviamente en las reivindicaciones y luchas históricas que ha dado FECODE sobre este tema. Entonces, allí hay 3 puntos, digamos, en el artículo 356. Como ustedes saben, acabamos a modificar artículo 356 y 357. El 356 establece unos propósitos generales sobre la distribución de recursos y de competencias, importante, que garantice la financiación del servicio y el derecho a la educación. Y digamos que en el caso del artículo 357, allí se establece cómo va a crecer, cómo va a aumentar esa participación de el SGP, o sea, cuál va a ser el monto, el nivel que va a tener, y cuál es la fórmula de crecimiento del Sistema General de Participaciones. Sobre el artículo 356 hay 3 consideraciones grandes que se plantean allí frente al proyecto que se avanzó en cuarto debate. La primera tiene que ver definitivamente con algo que ya hemos conversado también en este espacio. La definitiva era el tema del orden de la distribución. El proyecto de acto legislativo aprobado en cuarto debate hablaba primero de una distribución por entidades territoriales, y posteriormente una distribución por sectores. Ahí hay un punto fundamental que planteó FECODE, y es que se debe mantener, digamos, la distribución como está hoy, distribución sectorial, distribución por entidades territoriales, y posteriormente, y además garantizar, y eso está desde el informe de la mesa sectorial, la participación, por lo menos, o sea, en el caso de educación, no sé, la participación que hoy tiene del total de recursos no se modifique, y ese es un punto, digamos, que se pone dentro de las consideraciones de este artículo 356. El otro elemento tiene que ver allí se incluyó una nueva variable, que era la distribución relacionada con protección de páramos y cuencas hidrográficas, que era un tema allí que era fundamental, digamos, también revisar en qué sentido eso afecta o modifica la distribución. Un tema también es que allí se establecen unos objetivos de la ley, algunos de ellos no eran muy claros su alcance, y que estaban un poco en línea, ya estaban más bien orientando ese tema de la distribución, primero la distribución por entidades territoriales y después la distribución por sectores, y eso en la consideración del artículo 356. Y sobre el artículo 357, pues había un tema que
anotamos y que les mencionamos tanto al Ministerio del Interior como a los ponentes, así como a los diferentes actores, y era que si bien el proyecto propone que a 2035 lleguemos a lo que históricamente ha sido la lucha del magisterio colombiano, y es retomar ese 46.5% de las transferencias territoriales, ahora SGP, de los ingresos corrientes de la nación, aunque tiene ese componente, aunque es fundamental esa parte, lo que teníamos ayer una situación es que en los años 2025, 2026 y 2027, ese porcentaje, ese crecimiento era inferior a lo que tenemos hoy. Es decir, que ahí teníamos si se quiere, si bien progresábamos el 46.5, en los años venideros, en ese proyecto de acto legislativo, que es importante señalar que tenía estas fechas porque tenía, digamos, en ese debate, pues nos ponía como en un escenario inferior al que está hoy en las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo. Y el otro consideración allí sobre el crecimiento, que es fundamental y que hemos planteado desde hace un buen tiempo en las propuestas y en el trabajo que ha hecho FECODE, es que tengamos un seguro que garantice que los recursos del SGP no decrezcan, es decir, que año a año no disminuyan. Ese es un elemento clave que nos permita, digamos, generar ese seguro, que si a un año, por ejemplo, se presenta algo como lo que les mostraba ahorita de pandemia, no tengamos el riesgo de que los recursos que se giren del SGP total y de educación pues tengan una caída como lo evidenciamos ahora. ¿Cómo se logra eso? Pues garantizando que tengamos una redacción que permita garantizar que no decrecerán en ningún momento esos recursos. En un diálogo, digamos, y hay que decirlo acá, eh, que el poder y la capacidad de negociación que tiene hoy el magisterio colombiano con la fuerza, sus movilizaciones y demás, ha permitido, digamos, que las propuestas que tiene FECODE sean debatidas, discutidas y puedan ser incluidas allí en esta ponencia de quinto debate. Estamos a la espera allí ya de compartir la última versión definitiva. Y allí pues hay unos acuerdos claves que quiero contarles frente al análisis y las condiciones que hayamos hecho. El primero es mantener lo que tenemos de la distribución sectorial primero y después la territorial. Creo que ese ha sido un debate importante que se ha dado, que se ha reconocido, digamos, allí como el elemento fundamental de garantizar esa distribución sectorial y que la distribución sea posteriormente territorial, que se garantice ese porcentaje. Hoy en el artículo 357 hay un parágrafo que dice que durante los próximos 5 años se mantendrán los porcentajes vigentes hoy de educación, agua potable y salud que se tiene vigente, digamos, en términos de la distribución de los recursos del SGP, y se podrá revisar, ese es un planteamiento que he hecho, se podrá revisar en el caso de metas sectoriales esa participación, pero se mantiene, digamos, esa participación sectorial como se acordó en el informe de la mesa sectorial de educación. Acá hay un elemento clave y es que en proyectos previos y en la ponencia que se estaba preparando para el quinto debate, se abrió el concepto de educación permitiendo, digamos, que se pudiera hablar de educación inicial y superior, y allí pues hay una discusión central que ha planteado FECODE, y es que el SGP es para la financiación de los servicios y derechos, eso es muy importante. A lo largo del articulado ya hay un contenido y se ha incluido la categoría de derechos, de garantía de derechos y de cierre de brechas como parte de la distribución de recursos y de competencias. Pues aquí lo que vamos a hablar es de la financiación de los servicios y derechos a la educación preescolar básica y media, y que no se incluye allí ni la educación inicial ni la educación superior. Allí creo que, y ahorita ya, profe, le plantearía, digamos, los elementos y aspectos políticos frente a estos puntos, pero ahí hay un tema donde tenemos que estar muy alertas, digamos, en términos de los debates que siguen, porque pues aquí se ha planteado un elemento que es central para FECODE, y es que la SFP es la financiación de la educación preescolar básica y media, como está considerado hoy en el artículo vigente de la Constitución. Estos son algunos de los puntos de acuerdo que quería resaltar sobre el artículo 356. En los objetivos de la ley, se aclaran esos objetivos de la ley, pero no solamente eso, sino se incluye que la distribución debe apuntar a la garantía de derechos y al cierre de brechas. Eso es artículo 356. Y sobre el artículo 357 ya les venía contando algunas cosas, ¿no? Una, que la propuesta que venía aprobada nos pone como en 2025, 2026 y 2027 por debajo de lo que hay hoy. Ya les expliqué también por qué es que estos años tenemos un crecimiento tan importante. Y digamos que el primer punto es que todos estamos de acuerdo, y eso es fundamental, y aquí hay que también el mensaje, digamos, es que
pues lo primero es que tenemos que llegar aquí, estamos en una discusión de disputa distributiva, el acto legislativo 01 y 04 lo que hizo fue una disputa distributiva a favor del capital, el clientelismo y la guerra, y acá pues la disputa distributiva es por el derecho, la vida, ¿sí? Y las posibilidades de unas mejores condiciones para toda la población, tanto en la garantía de derechos de salud, de educación, como fundamentalmente también en agua potable y saneamiento básico. Entonces, un objetivo fundamental es volver a retomar a ese 46.5%. Eso está hoy en el artículo 357 frente a el sistema general de participación, ya la fórmula de crecimiento, cómo llegamos a ese 46.5%. La fórmula que se ha acordado es que el sistema general de participación es como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Mire que acá ya hay un cambio en la fórmula, ya no vamos a tener el promedio de la variación de los 4 años, sino cómo se va a ir comportando año a año la participación del SGP sobre los ingresos corrientes de la nación. Ya les voy a mostrar desde dónde arrancamos hasta dónde llegamos. Entonces, deberán incrementarse hasta llegar a el 46.5. ¿Qué dice la fórmula? Se incrementará cada año a partir del año 2027. Pues aquí viene un tema clave y es, arrancamos en el año 2027, ya les voy a explicar por qué hay un elemento fundamental y es que 2025-2026 tienen un crecimiento bien importante de los recursos, una propuesta de arrancar en 2026, pero eso nos ponía en un nivel por debajo de lo que hoy tenemos en el marco de esta fórmula y garantizando los recursos que ya tenemos hoy. Y como les conté, 2028 hacia adelante es donde tenemos mayores dificultades para el cierre del déficit corriente que tiene el sistema, pues es fundamental que a partir de año a año, el 2027, tengamos un crecimiento de esa participación. Entonces, ¿qué dice la fórmula? El sistema general de participaciones como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación se incrementará cada año a partir del año 2027 en un porcentaje igual a la décima parte de la diferencia entre qué? Entre 46.5 y el porcentaje que se tenga en el año 2026. De modo que en el año 2036 se llegue al porcentaje objetivo de 46.5%. Es una reforma a 10 años, arranca su implementación en 2027, tomando como año previo de referencia para el cálculo 2026 y llegando, digamos, a 2036 a 46.5%. Ahí en un año, o sea, ahí sí lo vemos, el que había planteado llegar en 2037 al 46.5 y acá estamos, si bien arrancando en 2027, la llegada sería un año antes del que se había planteado inicialmente. Y el seguro Iván, que nos parece fundamental. Y por es, tiempo, ir concretando, por favor. vale, sí, señor. En ningún caso, los recursos del Sistema General de Participaciones podrán decrecer de un año a otro, ¿sí? Que era lo que les comentaba, ese seguro que nos garantiza crecimiento real. Por último, quería proyectarles la fórmula en qué consiste. Entonces, lo primero que quiero mencionar es, para el año 2026 tenemos una proyección, los economistas nos estamos moviendo entre 30.6% el SGP de los ingresos corrientes a 31% de los ingresos corrientes. ¿Cuál era el problema con el proyecto que venía cursando, que cursó el cuarto debate y que fue aprobado en cuarto debate? Que en el año 2025 se ubicaba por debajo de lo que tenemos hoy. Mire, la línea naranja que ustedes ven es lo que se proyecta sin reforma. Si no tenemos reforma, vamos a llegar al 32%. Ahí nos vamos a quedar, si no tenemos reforma. Pero si se dan cuenta, hay una recuperación. Estamos hoy alrededor de el 26.8%, que es este que está acá, y vamos a ir creciendo hasta llegar a máximo el 31, 32, y ahí nos vamos a quedar. Después hay un efecto acá de lo que se ha generado ahora en términos de los ingresos corrientes de la nación en el país, que están deteriorados, y ahí se ubica el 32.1. ¿Cuál es el problema de la ponencia, del cuarto debate de la aprobación? Que 2025, 2026 y 2027, mire la línea gris, nos pone por debajo de del crecimiento que hoy tenemos disponible. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula? Mire, arranquemos en 2027 tomando el año 2026, hoy proyectado en 30.6. Restemos 46.5 a 30.6, saquemos la décima parte, eso nos da un crecimiento, o sea, un incremento de SGP por los ingresos con la nación de 1.6 cada año. ¿Qué quiere decir la fórmula? Que 30.6 más 1.6, eso nos daría 32.2 más 1.6 y nos va llevando, primero nos ubica por encima de lo que hoy está proyectado sin reforma en los primeros años, que era la preocupación que tenemos frente al proyecto aprobado en cuarto debate, pero además nos lleva a una senda de crecimiento hacia 2023, 2036,
de 46.5, dejando un seguro de que no podrán decrecer año a año estos recursos. Importante tener en cuenta que en este debate y en estos acuerdos tenemos conocimiento de que Hacienda ha planteado algunos elementos sobre el tema del artículo 356, pero sobre esta fórmula de crecimiento no hay hoy un pronunciamiento, digamos, del Ministerio de Hacienda, y es fundamental teniendo en cuenta que pues Hacienda es quien da, digamos, la voz fiscal sobre esta ponencia. Quería cerrar con esa, contándoles un poco cómo se materializa esa fórmula en términos del tiempo y darle la palabra al profe Willy Carmona. Entonces, muy buenos días, compañeros y compañeras. Willy Carmona del Comité Ejecutivo. Un cordial saludo a la Asamblea Departamental del CES de Delegados. Obviamente a los compañeros de la Junta Directiva Departamental del CES que nos han invitado. Y acabo de ver que llega el compañero Cristian Rey. También un cordial saludo, compañero. Entonces, el Comité Ejecutivo de FECODE los saluda fraternalmente. Agradecemos el espacio. El tema del Sistema General de Participaciones viene siendo una lucha fundamental para FECODE en los últimos 22, 23 años, porque tiene que ver directamente con la financiación de la escuela pública que hoy, lo decimos con contundencia, está desfinanciada, producto de las políticas de carácter neoliberal, políticas de carácter regresivo de la derecha. Los últimos 7 gobiernos se han dedicado de manera paulatina y profunda en desfinanciar la escuela pública. Bueno, entonces, para entender el debate de la importancia para FECODE y el pueblo colombiano y el Sistema General de Participaciones, hay que analizar cómo se financia la educación preescolar, básica y media pública en Colombia, es decir, nuestro sector. En este diagrama circular vemos que la financiación de la escuela pública depende en un 68.2% del Sistema General de Participaciones, es decir, en la práctica, 7 de cada 10 pesos que llegan a la escuela pública corresponden a las transferencias que realiza el Sistema General de Participaciones, el 70%. Miremos los otros aportes, por ejemplo, la entidad territorial, en este Willy, caso, por ¿puedes ejemplo, ampliar la Santander, diapositiva, por favor? únicamente el 12%. La inversión nacional corresponde al 8.6%. El Ministerio de Educación Nacional aporta únicamente el 2.8%. Y en regalías sería únicamente el 1%, porque el componente de regalías tiene otra destinación específica. Es decir, que de cada 100 pesos para que las escuelas públicas de Santander funcionen, en un 70% dependen del Sistema General de Participaciones. Alguien nos puede decir, listo, vamos a dar una lucha contra el departamento, por ejemplo, por infraestructura. Resulta que el departamento aporta únicamente el 12%. Alguien podrá decir, direccionemos la lucha de construcción de comedores escolares o de PAE hacia el Ministerio de Educación Nacional, pero observen que únicamente el 2.8 del funcionamiento lo da el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, para todos los presentes debe ser muy claro que la supervivencia de la financiación de la escuela pública estatal depende fundamentalmente del Sistema General de Participaciones en un porcentaje elevadísimo que es del 70%. Para comprender la dimensión de la lucha que estamos enfrentando, hay que retomar parte de la historia. Miren, esta diapositiva muestra, está corriendo la diapositiva, a través del acto legislativo 001 del 2001, el gobierno de Andrés Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, plantea que hay que hacer un recorte fuerte en los recursos del Estado, en las finanzas públicas, y argumenta pues que ese recorte debe impactar fundamentalmente a la clase trabajadora y al pueblo. El acto legislativo 001 del 2001 modifica lo que estaba planteado en la Constitución del 91, y era que el Estado central, a nivel central, orientaba la destinación específica de recursos a través de 2 componentes. Uno, el situado fiscal por medio de los ingresos corrientes de la nación, y 2, una asignación presupuestal específica a los municipios. Como ustedes pueden ver, entre el año 94 y el año 2001 se mantuvo fijo la asignación presupuestal por ingresos corrientes de la nación, y se variaba de manera porcentual progresiva la asignación a los municipios. Se arranca entonces en un 38% en el año 94, siendo presidente Ernesto Samper, pero en el año 2001, siendo presidente Pastrana, se debería haber llegado al 46.5%. Por eso esta cifra es importante, compañeros, porque el 46.5% fue el valor
que se asignó inicialmente por mandato constitucional, posteriormente a través de la Ley 60 del 93, y es lo que nos modifican en el año 2001, la derecha, ¿cierto? Los partidos tradicionales en cabeza de Andrés Pastrana, Partido Conservador, y pues toda la coalición de clase de la derecha, que a través del acto legislativo 001 modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución, recortando de manera significativa presupuesto para 4 componentes: educación, salud, saneamiento básico, agua potable y en un porcentaje mínimo una destinación específica, por ejemplo, para pueblos indígenas y para poblaciones ribereñas. Esa modificación del 2001, observen, nos lleva a un escenario claro de desfinanciación, porque cambian la fórmula. Y la fórmula la impone el gobierno de Pastrana, sujetada a la inflación, más un 2%, con una variación porcentual de 0.5 en el año 2006. El problema de modificar la fórmula original, que nos llevaba a una asignación presupuestal del 46.5% en 2 componentes: ingresos corrientes de la nación y destinación específica a los municipios, y amarrarlo a la inflación, es que todos ustedes saben que la inflación es una variable macroeconómica, pues que ha sido históricamente en este país manipulada precisamente por los sectores de clase, por los industriales, por el sector comercial, por el sector financiero. Es decir, es una variable que no es fija y que depende de la manipulación de las clases dominantes, y al hacer esto hay una clara desfinanciación que ya vamos a mostrar con datos estadísticos. No solo las clases dominantes y los gobiernos de derecha remeten contra FECODE y la educación y el pueblo con el acto legislativo 001 del 2001, que además trae consecuencias muy negativas, como la ley 715 del 2001 y posteriormente la promulgación de manera unilateral por parte de Pastrana del decreto de desprofesionalización docente 1278. Son medidas profundamente regresivas. En el 2007, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez y siendo ministro de Hacienda Carrasquilla, nuevamente se trae a discusión el tema del Sistema General de Participaciones, y viene un nuevo acto legislativo, el 04, igualmente como lo hizo en el 2001 FECODE, sale a un paro defendiendo la financiación de la escuela pública estatal. Con el gobierno de Uribe, con este segundo recorte a todo el tema del Sistema General de Participaciones, se amarra a la inflación, se mantiene amarrarlo a la inflación con un porcentaje del 4% que se disminuye hasta el año 2015, y sector educación gana en medio de una disputa, en una negociación, un componente adicional que varía del 1.3 al 1.8. Aquí hago un paréntesis, y es que obviamente ese porcentaje adicional para educación se debe a la fuerza de FECODE, hecho que lamentablemente no es muy democrático, porque se debe haber garantizado también un aumento presupuestal, por ejemplo, para salud. Entonces, el acuerdo en la discusión con Uribe en el año 2007 es que los trabajadores del pueblo aportaban a resolver la crisis con el recorte al Sistema General de Participaciones, y que se tenía que replantear, discutir estas 2 fórmulas aplicadas por la derecha en el año 2016. Por eso, ustedes deben recordar que este tema ha sido transversal y constante en FECODE. El principal punto del paro del 2015 fue precisamente el Sistema General de Participaciones. El principal punto del paro del 2017 fue Sistema General de Participaciones. ¿Por qué? Porque se acababa ese plazo que las clases dominantes y la derecha supuestamente habían pactado con el pueblo colombiano para que el pueblo ayudara a resolver la crisis que generan las élites que administran mal los recursos del Estado. Por eso FECODE pone el tema de la modificación de la distribución y asignación presupuestal del SGP en los paros del 2015 y 2017. Desde allí se generan las mesas técnicas, la mesa de alto nivel y la mesa sectorial, donde FECODE ha venido trabajando y aportando. Es decir, no solo es un proceso, como explicaba el compañero Iván, de más de 30 mesas técnicas en el último año, más de 30 mesas técnicas en el último año, sino han sido por lo menos 9 años de un ejercicio constante de FECODE, tratando de desarrollar una fórmula que permita recuperar parte de los recursos que los partidos de derecha, los neoliberales y los partidos tradicionales le recortaron a estos 4 componentes en los últimos 22 años. Entonces, yo quiero que ustedes analicen porcentualmente lo que sucedió. En el año 2001, los municipios
todos los municipios de Colombia, hasta el más alejado, tenía que haber recibido el 46.5% a través del Sistema General de Participaciones. Esta destinación presupuestal, con las dos reformas que hizo la derecha, compañeros y compañeras, al 2019 bajó drásticamente al 27.7%, es decir, una pérdida porcentual cercana a los 20 puntos en 20 años. Es decir, uno podría decir entonces que una pérdida presupuestal de casi un punto por año. Me dicen si la siguiente ya se está viendo, la siguiente diapositiva, es que no la veo. Listo, ya se está viendo. Entonces, miren lo que sucedió, compañeros. En negro, lo que se debió haber asignado a educación, salud, saneamiento básico y agua potable, si se hubiese mantenido la fórmula. En rojo, lo que realmente pasó. Ustedes pueden ver que entre el año 2002 y el año 2019, este dato es del 2019, dejamos de recibir para educación únicamente 195 billones de pesos. Esos recursos actualizados a 2024 superan los 215 billones de pesos única y exclusivamente para el sector educación. Por eso cuando las compañeras hicieron la intervención en la apertura de este escenario, decían que el tema del SGP es fundamental porque son los recursos y la mayoría de peticiones que FECODE hace a través de su pliego tienen que ver con el componente presupuestal. Yo lo digo así rápidamente. El tema de la construcción de infraestructura. ¿Cuántas sedes nuevas, cuántas aulas nuevas hubiésemos podido construir en estos 20 años si no nos hubieran recortado 215 billones de pesos? ¿Cuántos comedores escolares hubiésemos podido construir para garantizar el componente del PAE y comida caliente sin ese recorte? Hubiésemos logrado presionar la convocatoria a ascensos, ¿cierto? De manera consecutiva anual, como dice la ley, sin haber sido sometidos a la regla fiscal para el 1278, si no nos hubiesen quitado a través de estos dos actos legislativos 215 billones de pesos. ¿Cómo hubiésemos resuelto, por ejemplo, el tema del descongelamiento de la 14 para el 2277, ¿cierto? Una categoría 15 y 16, porque parte de la nómina está amarrada, el gran componente de nómina está amarrado a SGP, ¿sí? Conclusión, el tema presupuestal es fundamental para la mayoría de luchas que desarrolla FECODE. Y si venimos 20 años desfinanciados, ahí hay un problema muy complicado que tenemos que resolver. Para que ustedes vean en la realidad, en la práctica, la desfinanciación, de cómo nos traían los gobiernos de derecha, esta gráfica es una muestra estadística entre el 2016 y 2018 frente a los recursos de gratuidad. Observen la pendiente de la gráfica, es negativa, ¿cierto? Es regresiva. Allí hay un recorte presupuestal fuerte. Si aquí están los compañeros rectores o representantes del Consejo Directivo, saben que entre el 2018 y el 2022 hubo un recorte entre el 18 y el 22% de recursos para las escuelas públicas en gratuidad. Eso hace parte de la desfinanciación. Rápidamente, FECODE plantea con la reforma al SGP cerrar las brechas. Hemos identificado 6 brechas. La brecha de acceso, por ejemplo, no han podido implementar el mandato constitucional, que es una exigencia de FECODE, que en Colombia todas las escuelas oferten el preescolar de 3 grados, prejardín, jardín y transición. Hoy tenemos más de 800.000 niños entre 3, 4 y 5 años por fuera del sistema escolar. ¿Por qué? Porque el Estado no ha implementado los 3 grados del preescolar, argumentando precisamente la desfinanciación producto del Sistema General de Participaciones. Otra brecha es también en el ciclo 5 y ciclo 6, porque la realidad de la escuela rural y la escuela rural dispersa es que si hay escuelita de primaria, no hay escuela de secundaria. ¿Eso cómo se resuelve? Modificando SGP y garantizando mayor infraestructura. Por ejemplo, el debate de la jornada única. Nosotros decimos que para transitar a la jornada única no se puede hacer de manera improvisada. Debe haber garantías para construcción de infraestructura, construcción de comedor escolar, nombramiento de maestros en propiedad para extender la jornada. Todo lo anterior implica mayores recursos. Desfinanciados, no vamos a tener los recursos suficientes. Por tiempo, vamos a acelerar para que ustedes observen la realidad de la financiación. Voy a tomar el ejemplo de preescolar. Estos son datos de la Universidad Nacional, de un estudio técnico que se hizo, de cuánto era el costeo per cápita de un niño en preescolar, por ejemplo, en cápita anual. Para el año 2017, lo que costaba un niño
de acuerdo a los referentes de calidad del mismo ministerio, equivale a 6.4 millones de pesos. ¿Cuánto fue lo que realmente se entregó por capitación anual? 2.4 millones. ¿Cuánto es la brecha? Más de 4 millones, es decir, un niño de preescolar del sector oficial en el año 2017 tenía una brecha del 63% y observen, en básica primaria 69, en básica secundaria 69 y en media 67%. Ahí es donde se le cae el discurso de la calidad a las élites, a las clases dominantes, que le piden calidad al sector público, cuando claramente nos traen en 20 años de desfinanciación a través del recorte presupuestal por medio del Sistema General de Participaciones. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo importante en la mesa sectorial de educación, junto con el Ministerio de Educación Nacional. Aquí hay una propuesta, compañeros, de una reforma al SGP, artículo 356 y 357, que nos permita retomar la financiación de la escuela pública estatal. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional trae una propuesta de canasta educativa a 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque nosotros hemos hecho una proyección con datos técnicos, que fue lo que desarrolló el compañero Iván, para superar la crisis de la desfinanciación en 14 años y aumentar progresivamente los recursos para educación. Entonces, miren esta gráfica. Si los datos no se ven bien, nos comprometemos a hacerles llegar una vez termine esta presentación con el compañero Iván, las diapositivas para que ustedes las analicen y las puedan también compartir con los maestros de base. Observen que en el 2022 el gobierno de Duque para básica, para preescolar, básica, primaria, básica, secundaria y media, entrega una asignación presupuestal de 36.6 billones de pesos. Si alguien quiere ver el cambio, es decir, las apuestas del gobierno al cambio, por ejemplo, en educación, solo miremos el salto cuantitativo en asignación presupuestal para nuestro sector durante el gobierno de Petro. Salta de 36.6 billones a 50.5 billones y en el 2024 a 53.3 billones. Observen que la barra vertical tiene 6 variables. La barra en verde, que es la más amplia, la más grande, que corresponde a 26.7 billones, es la nómina de personal docente, es personal docente. Por eso, el compañero que crea que el componente salarial de nómina no tiene nada que ver con el SGP, debe ver esta presentación y entender que la lucha, inclusive por garantizar a 14, 15, 20 años la financiación de la escuela pública, está atravesada también por la defensa de la garantía de todo el tema salarial y eso tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Entonces, observen que la gráfica es progresiva. Esta es la propuesta del ministerio. El Ministerio de Educación Nacional plantea en 14 años, 2036, llegar a 86.8 billones de pesos. Es decir, saltar de 36.6 a 86.8 es casi el doble en 14 años. Esto, en la práctica, es una postura totalmente contraria a la de la derecha, que lo que plantea es estabilizar en un porcentaje del 30%, y ya ustedes vieron que si esto se estabiliza con los mismos recursos, pues va a ser inviable porque la matrícula aumenta, el costeo de nómina aumenta, el costeo del PAE aumenta, todo aumenta, y si el Estado mantiene una financiación estancada en un rubro, esto nos va a llevar a la desfinanciación y vamos a repetir la historia de otros sectores de la función pública, como por ejemplo la salud, los hospitales, que en la década de los 90 fueron desfinanciados, las telecomunicaciones, al desfinanciarlos, pues obviamente hay problemas en la prestación del derecho y aparece el sector privado diciendo que ellos pueden resolver porque lo público no funciona y viene todo el proceso de la privatización. Esa es la estrategia de la función alesina en el año 2001. Aparte de romperle el espinazo a FECODE, desfinanciarnos, posicionar un discurso de que lo público no sirve para que entre el sector privado y se apropie de los recursos de la educación en lo estatal. Bien haría el sector privado con esos 50.5 billones. Por eso María Victoria Angulo, que viene del sector de empresarios por la educación, exministra de Educación, le metió fuerte a todo el tema del recorte, porque la estrategia de la derecha es de financiar la escuela pública, asfixiarla, para generar todo el componente de opinión pública y financiero para que el sector privado entre y se apropie pues, de la escuela pública estatal. FECODE tiene propuestas rápidamente. Mire, ¿para qué necesitamos aumentar SGP? Lo necesitamos para romper una brecha que es el ingreso en preescolar, ampliar prejardín, jardín y transición
por ejemplo, en transición alcanzar el 100% de cobertura y en prejardín y jardín alcanzar una cobertura superior al 50%. Ustedes lo saben, la realidad de Santander es la misma realidad de todo el país. Las zonas rurales y las zonas rurales dispersas no le ofertan a los niños del campo prejardín, jardín y apenas ofertan transición. Una reforma al SGP debe permitir los recursos precisamente para que se pueda garantizar este derecho. El tema de la jornada única, nosotros decimos, si el gobierno plantea llegar al 30% en el 2026, que no lo van a lograr porque no hay recursos, se necesita entonces una asignación presupuestal para que las jornadas únicas en Colombia realmente tengan el componente de infraestructura, por ejemplo. Las relaciones técnicas. El tiempo no va a alcanzar para explicarlo, pero FECODE tiene todo un estudio técnico para reducir el número de estudiantes por grupo, obviamente por maestro, pero eso Compass tiene un impacto fiscal fuerte. Nosotros hemos hecho costeo para reducir, por ejemplo, como lo hemos planteado, de 26.3 en zonas urbanas a 19.2. Ese cambio de 5 estudiantes en la relación técnica en las zonas urbanas tiene un costeo profes anual entre 3 y 4 billones de pesos, porque no estamos hablando de 10 estudiantes, estamos hablando de un sistema oficial que tiene más de 8 millones de estudiantes. Por ejemplo, frente a la alimentación escolar, estamos hablando que se dé el salto del refrigerio a la comida caliente. Se requiere entonces comedores escolares, todo el componente del PAE. En temas de relaciones técnicas, hablamos de una orientadora por cada 250 estudiantes. ¿Eso qué significa? Significa más presupuesto para personal que con la desfinanciación no lo tenemos. Inclusive, FECODE plantea el tema de las enfermeras en las instituciones para garantizar todo el componente de salud en el colegio. Eso implica un costeo grande que se haría realidad si logramos llevar a cabo la modificación al Sistema General de Participaciones. Para cerrar este punto y ya pasar a lo que hemos discutido políticamente, yo quiero mostrarle la propuesta de FECODE. Es la propuesta de 14 años. Pasaríamos de 36.6 asignado para el sector en el 2022 a un aumento progresivo de 109.7 billones de pesos en 14 años. Esta es la propuesta que FECODE le ha presentado a la Federación de Departamentos, a los municipios, al sector salud, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda, que creemos que permitiría en 14 años recuperar parte del presupuesto que nos quitaron. Yo tengo que aclarar aquí, eso que nos quitaron, ¿a dónde lo direccionaron? Porque fueron para el sector educación más de 215 billones de pesos. Esos recursos los utilizó Uribe y la derecha, inicialmente Pastrana, para el Plan Colombia. Los recursos que debieron destinarse para construir escuelas públicas, centros de salud en los municipios, acueductos y alcantarillados, garantizar acceso a agua potable, la derecha se lo destinó para financiar el plan contrainsurgente, Plan Colombia contra las insurgencias y contra el pueblo y el movimiento popular. Y el otro componente fuerte de esta plata se fue para Familias en Acción, que fue el programa de subsidios de la derecha que le permitió a Uribe ganarse capas de sectores populares por el subsidio que les daba mensualmente. Por eso es una contradicción cuando la derecha sale a decir que una política de subsidios en un gobierno progresista es populismo, porque fue exactamente lo mismo que hizo la derecha, pero para ellos era muy democrático. Entonces, compañeros, ¿cómo está el escenario? Miren, el escenario, y con esto cierro, nosotros hemos tenido reuniones de alto nivel con el ministro del Interior, el ministro Cristo, ¿cierto? Con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y con sectores del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. El semestre anterior habían 2 iniciativas de acto legislativo que iban a cursar en el Senado y en la Cámara, porque quiero explicarles que este trámite de acto legislativo se tiene que hacer en el Congreso, con los debates de Cámara y su aprobación en plenaria, y los debates del Senado y su aprobación en plenaria. Inicialmente habían 2 proyectos, uno de Iván Name, el expresidente del Senado, que planteaba llegar a una asignación presupuestal del 30%. Era progresivo, porque estamos en este momento en el 27 algo, era progresivo, pero insuficiente, porque llegaba a 30 y lo dejaban allí. El senador Ariel Ávila, del Partido Verde, presentó el semestre anterior una iniciativa
que recoge parte de la reivindicación de FECODE, que es el 46.5%. Sirve, a eso le apostamos. Pero el sector liberal del Partido Marcha, que lidera el actual ministro del Interior, Cristo, presenta otro proyecto y logran avanzar hasta el cuarto debate. Es decir, ya hay un proyecto caminando en Cámara y Senado que lleva 4 debates, ha sido aprobado, va para el 5º debate. Nosotros nos sentamos a discutir como FECODE con este sector que además ha venido hablando con los gobernadores que tienen que ver con el SGP, con los alcaldes de las ciudades capitales que tienen que ver con el SGP, con los alcaldes de los municipios a través de la Federación de Municipios, con el sector salud, y han hecho unos avances de acuerdo a una lectura que ellos tienen. Porque quiero decirles que este proyecto obviamente es prioridad para mucha gente. Los gobernadores lo avalan y lo apoyan. ¿Por qué? Porque significaría mayores recursos para sus departamentos. Los alcaldes lo avalan porque significaría mayores recursos para sus alcaldías y de la misma manera los municipios. Donde hay que estar muy pendientes los intereses. Entonces, este proyecto está siendo liderado por Ariel Ávila, del Partido Verde, ¿cierto? Y por sectores de los liberales, específicamente el sector de Marcha, ¿sí? Ellos tienen una lectura y nosotros tenemos una diferencia. Hace 2 días hubo una reunión muy tensa porque, como ya les explicamos, el proyecto ya está radicado y ya lleva 4 debates y va para el 5º debate. La postura de FECODE, que ayer se discutió en el comité ejecutivo y hoy la hacemos aquí pública, nosotros teníamos 2 alternativas. O presentar nuestro propio proyecto, que nos llevaría un tiempo muy apretado, porque para que se alcance a discutir en esta legislatura del 3er año, los tiempos están muy encima. Esa es una postura, construir nuestro propio proyecto en acuerdo con el gobierno, en acuerdo con sectores progresistas. La segunda es oponerse, ¿cierto? Oponerse al proyecto que tiene Cristo, hacer oposición. Y la tercera era sentarse a discutir con Cristo, con los diferentes actores de las mesas sectoriales y tratar de llegar a acuerdos donde la postura de FECODE tuviese un eco. Parte de esa discusión se dio el día de antier, donde FECODE logra posicionar varios debates. Lo primero es que todos estos sectores plasmaban en ese proyecto, que les haremos llegar el borrador, obviamente que sí, se los haremos llegar. Plantean el debate del servicio y la competencia en la destinación específica versus el concepto de derecho. Nosotros posicionamos el debate del derecho y ganamos, digamos, con argumentos, ganamos esa posición al interior de ese debate. Es decir, el proyecto iría en clave de reconocer los 4 componentes: salud, educación, saneamiento básico de agua potable, como un derecho y no solamente como un servicio, que es la concepción de los neoliberales. Logramos posicionar el debate del cierre de brechas, sustentando pues todo lo que les acabamos de mostrar, las brechas que hay en el sector educativo, las 6 brechas entre lo urbano y lo rural, la jornada única, las 6 brechas, ¿cierto? Un debate muy fuerte, porque el Ministerio de Hacienda insiste que en SGP se amarre parte del presupuesto de primera infancia y de educación superior, ¿cierto? Recuerden que SGP, esta destinación específica, va para preescolar, básica, secundaria, básica, media y media. Y el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Bonilla, se sostiene que parte de la financiación de primera infancia, estoy hablando de 0 a 3 años, y de la superior, estoy hablando técnica, tecnológica y superior, se le cuelgue también a SGP, y eso sería muy complicado, porque estamos hablando casi de 8 billones de pesos del ICBF, solo en ICBF, y estamos hablando de 18 billones de pesos de financiación de la educación superior. Entonces, la postura de FECO es que no le pueden colgar, tras de que venimos desfinanciados, no nos pueden colgar primera infancia y la superior. Entonces, el tipo nos manipula con que FECODE solo pelea por su sector y no pelea por el sector de educación. No, nosotros decimos que esto tiene destinación específica. Si permitimos colgar, estamos hablando que es ganar presupuesto para destinárselo a sectores que ya tienen por otros recursos asignación presupuestal destinada. Entonces, ahí hay una disputa fuerte. Otra disputa fuerte es que no querían reconocer en el preescolar de manera taxativa, es decir, discriminada. Hablaban del preescolar. Entonces, la discusión fue muy dura, porque nosotros decimos que eso hay que diferenciarlo, porque así es que está en la ley
y llevan 20 años negándole a los niños de 3 y 4 años prejardín y jardín. Entonces quedó claramente que en preescolar viene prejardín, jardín y transición. Digamos que ese es un avance. Hay unas discusiones técnicas muy duras, ahí está el Departamento Nacional de Planeación. El debate principal, compas, es que hay una postura ahí que habla que se tiene que centralizar el tema de las competencias y entregarle eso directamente a los gobernadores y alcaldes para que ellos hagan la destinación. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que los recursos deben tener destinación específica, como está actualmente. Por ejemplo, 58.5 para educación. Punto. ¿Para qué? Para que los gobernadores y alcaldes no le echen mano. 25.4 para salud. 11% para saneamiento básico de agua potable. Esa es una disputa ahí adentro muy fuerte. Porque, repito, hay un sector mayoritario de gobernadores, de partidos políticos, inclusive el mismo proyecto inicialmente lo planteaba, que era una asignación por competencias y no por destinación específica, que es Profesor la Willy, postura de vamos FECODE. finalizando, por favor. La discusión, profes, es que el documento con las modificaciones se iba a radicar el día de ayer. Y FECODE plantea, pues que eso está muy encima, FECODE necesita, ¿cierto? Conocer el documento claramente a profundidad, conocer el documento con nuestros aportes para mirar hasta qué punto nos están recogiendo. Entonces estamos solicitando que se haga una prórroga de una semana para radicar ese proyecto, porque si no se radica una semana, los tiempos legislativos de este periodo no nos van a alcanzar. El problema es que esto en debate y documento aprobado, plazo máximo hasta la segunda semana de diciembre, compas. Es decir, tenemos menos de 3 meses para posicionar este debate. Yo quiero cerrar por el tiempo, qué pena la extensión. Esto es un problema principalmente político, es decir, en la práctica es un problema técnico presupuestal, pero la definición es política. Cualquier proyecto que se radique, por perfecto que sea, y llegue a Cámara y Senado, ustedes saben muy bien de eso, va a ser trasquilado, modificado, como dicen los mismos senadores, franquestineado, ¿cierto? Por los intereses al interior de los senadores y de los representantes a la Cámara. Lo que tiene que hacer FECODE en la decisión de sumarse al proyecto que viene ya avanzando es movilizar la fuerza social de FECODE. Nosotros planteamos que hay que obligar políticamente a los senadores y representantes de la Cámara que voten a favor del pueblo y no a favor de los intereses de sus partidos. Por eso viene una campaña muy fuerte de concienciación hacia el pueblo, una campaña de opinión política, de lobby parlamentario, obviamente, hacer los acuerdos con la bancada del pacto histórico, con la gente cercana a nuestra postura. Tenemos que ir a los territorios, compañeros. Yo creo que esta es la principal reforma social de este gobierno porque impacta a todos los colombianos. Entonces, FECODE tiene ese reto. O se pone al frente y moviliza al pueblo para obligar a un Senado y una Cámara que lo vote de manera positiva, o nos hacíamos a un lado y esperábamos a que la derecha otra vez nos colocara la agenda. Claramente, ayer en reunión del Comité Ejecutivo de FECODE, y el compañero Cristian en su informe ahorita lo ratificará, hubo una discusión y el Comité Ejecutivo de manera mayoritaria asume sumarse a la propuesta que viene caminando y presionar con la movilización social que las aspiraciones del pueblo colombiano sean plasmadas en la modificación del sistema general de participaciones. Muchas gracias por el espacio. Muchas Si gracias, hay profe. inquietudes o preguntas, vamos a estar aquí atentos. Muchas gracias.